El rey estaba en sus aposentos, rodeado de la grandeza y el poder que representaba su reino. Pero mientras dormía, fue perturbado por un sueño que no parecía común. En su visión, vio ante sí una gran imagen, una estatua gigantesca, cuyo brillo era excelente y cuya forma era terrible. Daniel capítulo 2, versículo 31. Su presencia era imponente y al mismo tiempo aterradora. El brillo intenso de esa imagen reflejaba poder y misterio, algo que trascendía lo ordinario y lo perturbaba profundamente. El brillo de la figura era tan intenso que parecía iluminar todo el escenario en el que se erguía. Su majestad hacía que el propio rey, acostumbrado a ser la figura más poderosa de su reino, se sintiera pequeño ante esa entidad grandiosa. La imagen no era solo una manifestación común de su mente, sino algo cargado de simbolismo. Presintió que la imagen traía consigo un significado profundo, como si algo divino se estuviera revelando a través de ese sueño. La estatua tenía una estructura peculiar. Su cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas de hierro y los pies, parte de hierro y parte de barro. Daniel capítulo 2, versículos 32 y 33. Esta composición despertaba curiosidad, pero también miedo. ¿Qué significaban esos materiales? ¿Y por qué la mezcla de hierro y barro en los pies? Cada detalle llevaba consigo una sensación de misterio e inminente destrucción. Incluso después de despertar, el terror de la visión permaneció con el rey. Sabía que lo que había visto no era solo un sueño. La sensación de que algo profundo y transformador acechaba lo obligaba a buscar respuestas. Sin embargo, no poseía el entendimiento para desentrañar el significado de la imagen. Estaba claro que esa revelación venía de algo mayor, algo que trascendía su poder como gobernante. El miedo y la fascinación que la imagen provocó llevaron al rey a buscar urgentemente a alguien que pudiera interpretar su significado. Sabía que la visión era un mensaje, pero su interpretación estaba más allá de sus capacidades. Para entender lo que estaba por venir, necesitaría a alguien dotado de sabiduría divina. La estatua que el rey vio no era solo impresionante por su tamaño, sino también por la diversidad de materiales que la componían. Cada parte de su cuerpo estaba hecha de un elemento diferente, y esto parecía llevar un profundo significado. La cabeza de la estatua, hecha de oro fino, relucía con un brillo casi divino. Daniel capítulo 2, versículo 32. Era el ápice de la riqueza y el poder, representando el reinado del propio rey. Pero, a medida que los ojos descendían por el cuerpo de la figura, los materiales se volvían progresivamente menos preciosos. El pecho y los brazos eran de plata, un metal valioso, pero inferior al oro. Esto sugería una disminución del valor y la gloria, como si representara una transición de poder a algo menos majestuoso. Daniel capítulo 2, versículo 32. Más abajo, el vientre y los muslos eran de bronce, un metal más común, pero con una resistencia mayor que la plata. El bronce representaba un reino que vendría después del segundo, fuerte y capaz de dominar vastas extensiones de la tierra. Daniel capítulo 2, versículo 32. Las piernas, hechas de hierro, simbolizaban una era de fuerza brutal y dominio incuestionable. El hierro era conocido por su capacidad de romper y someter todo lo que encontraba a su paso. Daniel capítulo 2, versículo 33. Sin embargo, los pies de la estatua estaban hechos de una mezcla de hierro y barro, una combinación que indicaba debilidad e inestabilidad. Por más fuerte que fuera el hierro, el barro mezclado con él hacía vulnerable y frágil la base de la estatua. Daniel capítulo 2, versículo 33. Esta variación de materiales contaba la historia de una sucesión de reinos, cada uno menos glorioso que el anterior, pero con características propias. El oro representaba el apogeo de la civilización, mientras que el hierro, aunque fuerte, llevaba la fragilidad del barro.
La mezcla de materiales en los pies indicaba que, a pesar de todo el poder, había una inestabilidad fundamental que llevaría a la caída final de esos reinos. El rey se dio cuenta de que la estatua simbolizaba la transitoriedad del poder humano. Aunque cada reino parecía poderoso e imponente en su tiempo, al final todos estaban destinados a caer. La base frágil de la estatua, hecha de hierro y barro, mostraba que, por más fuertes que fueran los reinos, sus cimientos eran inestables y frágiles ante las fuerzas del destino. Mientras el rey observaba la estatua, sucedió algo inesperado. Vio una piedra que era cortada sin la ayuda de manos humanas, lo que indicaba que no era una obra hecha por manos mortales. La piedra, que parecía simple, fue lanzada contra los pies de la estatua, que estaban hechos de hierro y barro. Con el impacto, toda la estatua comenzó a desmoronarse. Daniel capítulo 2, versículo 34. Lo que parecía ser una estructura indestructible fue destruido de un solo golpe. La piedra que golpeó la estatua simbolizaba algo mucho mayor que las fuerzas terrenales. No tenía su origen en los hombres, sino que era una manifestación del poder divino, destinado a acabar con todos los reinos que la estatua representaba. El hecho de que la piedra golpeara los pies de la estatua, su parte más frágil, mostraba que el poder de estos reinos se basaba en fundamentos inestables, listos para desmoronarse en cualquier momento. Cuando la piedra golpeó los pies de hierro y barro, toda la estatua fue destruida. El hierro, el bronce, la plata y el oro se rompieron en pedazos y se convirtieron en paja llevada por el viento sin dejar rastro. Daniel capítulo 2, versículo 35. Todo el esplendor que antaño dominaba la tierra desapareció como si nunca hubiera existido. El mensaje era claro. Los reinos humanos, por más poderosos que fueran, eran transitorios y frágiles ante el poder de Dios. Pero la piedra no solo destruyó la estatua, comenzó a crecer hasta convertirse en una gran montaña que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2, versículo 35. Esta montaña representaba el establecimiento de un nuevo reino, un reino eterno que no sería gobernado por hombres, sino por el propio Dios. Era un mensaje de esperanza, de que un reino divino, inquebrantable y eterno, reemplazaría a todos los reinos humanos. El rey, al ver esta escena, entendió que su poder, por más glorioso que fuera, era temporal. La piedra, que no fue cortada por manos humanas, representaba la intervención divina, destinada a establecer un reino que duraría para siempre. La visión era un presagio de que los reinos de la tierra serían derribados y un nuevo poder, eterno, reinaría. El rey sabía que el sueño no era una visión común, pero no podía interpretarlo solo. Daniel, un sabio a quien Dios había concedido el don de la interpretación de sueños, fue llamado para revelar el misterio. Explicó que la estatua representaba una secuencia de reinos que se levantarían en la tierra, comenzando por el reino del propio rey, representado por la cabeza de oro. Daniel capítulo 2, versículos 37 y 38. Su reino era el más glorioso, pero como indicaba la estatua, no sería el último. Cada parte de la estatua simbolizaba un reino que surgiría después del reinado del rey. El pecho y los brazos de plata indicaban un imperio inferior al suyo, pero que aún tendría gran poder. Daniel capítulo 2, versículo 39. El vientre y los muslos de bronce representaban un tercer reino que gobernaría sobre toda la tierra. Las piernas de hierro simbolizaban un cuarto reino, fuerte y devastador, capaz de subyugar todas las cosas. Daniel capítulo 2, versículo 40. Sin embargo, los pies de hierro mezclado con barro indicaban que este último reino, a pesar de su fuerza, estaría dividido y sería inherentemente frágil. La mezcla de materiales mostraba que el poder estaría fragmentado
y la falta de cohesión llevaría a su eventual caída. Daniel capítulo 2 versículos 41 y 42. Esto explicaba la inestabilidad que el rey vio en la base de la estatua. Daniel también explicó que la piedra que destruyó la estatua representaba el reino de Dios, que surgiría para acabar con todos los reinos humanos. Este reino sería eterno e indestructible y llenaría toda la tierra, así como la montaña en la que se convirtió la piedra. Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. Era una profecía de que todos los reinos de los hombres serían reemplazados por algo mayor, venido de los cielos. Al escuchar la interpretación, el rey comprendió que, a pesar de su poder y gloria, su reinado no duraría para siempre. Él formaba parte de una secuencia mayor, de una historia mucho más amplia. El sueño no solo revelaba el destino de su reino, sino el destino de todos los reinos de la tierra. Daniel comenzó a explicar la estatua, destacando que la cabeza de oro representaba al propio rey y su reino. Daniel capítulo 2, versículos 37 y 38. El rey había sido bendecido por Dios con un reino poderoso, fuerza y gloria. Era el gobernante supremo de la tierra, el rey de reyes, a quien se le había concedido todo el poder. Su dominio era vasto, abarcando naciones, animales y aves. Representaba el apogeo de la civilización. El oro de la cabeza simbolizaba la pureza, la riqueza y el poder inigualable de su reino. Nadie podía rivalizar con el brillo y la grandeza que había conquistado. Su imperio era el más glorioso de todos, y Dios mismo le había concedido esa posición. Sin embargo, la visión también sugería que esa grandeza era temporal. El oro, aunque resplandeciente, era solo el inicio de una secuencia de reinos. Por más glorioso que fuera, el reino del rey no era eterno. Estaba destinado a ser sucedido por otros reinos, cada uno menos glorioso que el anterior. El peso de la corona de oro también traía consigo la conciencia de que la transitoriedad del poder estaba siempre presente. El rey, aunque en la cúspide de su poder, no podría evitar que su reino llegara a su fin, como sugería la estatua. Daniel enfatizó que aunque el rey fuera el mayor de todos los gobernantes de su época, el tiempo pasaría, y reinos menores se alzarían después de él. La gloria de su imperio sería reemplazada, así como el oro cedería espacio a la plata, al bronce y al hierro. Era una advertencia clara de que el poder humano, por más resplandeciente que fuera, estaba sujeto a la decadencia. Al escuchar esto, el rey comprendió que su reino, por más glorioso que fuera, estaba destinado a ser parte de un ciclo inevitable de ascenso y caída. Incluso la cabeza de oro, el símbolo máximo del poder, no era inmune a las fuerzas del destino. El mensaje era claro: todos los reinos humanos tendrían un fin, y un nuevo reino, eterno, vendría. Después de la cabeza de oro, que representaba el reino del rey, surgían el pecho y los brazos de plata. Daniel explicó que este metal simbolizaba un reino que vendría después del actual, inferior al primero en gloria y poder. Daniel capítulo 2, versículo 39. Aunque el nuevo reino aún sería fuerte, ya mostraba una disminución en el brillo y el valor en comparación con el reino de oro. Era el inicio de una transición inevitable en el ciclo de ascenso y caída de las naciones. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. La plata indicaba que el próximo imperio tendría su importancia y poder, pero no sería capaz de alcanzar la grandeza del primero.
Habría una disminución gradual en las cualidades que lo definirían. Así como la plata es menos valiosa que el oro, este segundo reino sería inferior, tanto en poder como en extensión. Daniel mostró al rey que el curso de la historia ya estaba trazado y que este reino vendría inevitablemente después del suyo. Este segundo reino, aunque menor, aún tendría gran influencia y gobernaría sobre una vasta extensión de tierras. Su inferioridad en comparación con el primero no significaba que no tendría importancia. Al contrario, desempeñaría un papel fundamental en el escenario global, representando la continuidad del poder humano en la Tierra, pero ya trayendo consigo los signos de la eventual caída. La transición del oro a la plata simbolizaba también la transitoriedad del poder humano. Ningún reino, por más glorioso que fuera, duraría para siempre. La plata era un recordatorio de que todo imperio estaba destinado a ser sucedido por otro, y así continuaría el ciclo. El rey, al escuchar esta interpretación, se dio cuenta de que su supremacía sería seguida por una era menos grandiosa, pero aún relevante. Así como la plata sigue al oro en valor, el segundo reino seguiría al primero, pero su posición ya indicaba una pérdida de esplendor y prestigio. Daniel mostró que los reinos de los hombres, por más poderosos que fueran, estaban todos sujetos a las leyes del tiempo y del destino, y ninguno podría escapar del ciclo de sucesión y decadencia. Después de la era de plata, surgirá un tercer reino, representado por el vientre y los muslos de bronce. Daniel capítulo 2, versículo 39. Este reino, aunque inferior en valor a los dos anteriores, tendría una característica que lo distinguiría: gobernaría sobre toda la tierra. El bronce, un metal resistente y duradero, simbolizaba un imperio que se expandiría vastamente, dominando a diversas naciones y culturas. Este tercer reino sería más militarista, confiando en su fuerza y resistencia para mantenerse en el poder. El bronce, utilizado frecuentemente en armaduras y armas, indicaba que este imperio conquistaría y gobernaría mediante la fuerza. Su característica principal sería el dominio territorial, extendiendo su influencia a áreas que los reinos anteriores quizás no habrían alcanzado. Daniel reveló que, a pesar de su posición inferior en la jerarquía de los metales, este reino sería formidable en su capacidad para conquistar y subyugar. El tercer reino no tendría el mismo brillo y esplendor del oro o la plata, pero sería admirado por su fuerza bruta y la capacidad de mantener su poder en regiones vastas. La era del bronce estaría marcada por grandes conquistas, pero también por la dura realidad de que dominar toda la tierra exigiría un gran sacrificio y violencia. Este imperio, aunque fuerte, también estaría destinado a sucumbir ante el siguiente reino. Daniel explicó que la transición al reino de bronce indicaba un cambio en la forma en que se ejercería el poder. Si el reino de oro se caracterizaba por el esplendor y el de plata por la estabilidad, el bronce traería una nueva era de guerras y conquistas. Este nuevo imperio, aunque inferior en valor, sería implacable en su expansión, creando un legado de vasta dominación territorial. Sin embargo, como los reinos que vinieron antes, este también enfrentaría su propia caída. El ciclo continuaría, y el poder de este reino eventualmente daría lugar a otro, así como el bronce cede ante la fuerza de metales más duros. Daniel señalaba la inevitabilidad de la caída de todos los reinos humanos, por más vastos y poderosos que fueran. El cuarto reino, representado por las piernas de hierro, sería el más fuerte de todos, capaz de aplastar y subyugar todo lo que estuviera delante de él. Daniel capítulo 2, versículo 40. El hierro simbolizaba la fuerza bruta y el poder destructivo, características que definirían a este imperio. Este reino sería invencible en la batalla, y su capacidad para destruir y conquistar no tendría igual. Sin embargo,
Esta fuerza también llevaba consigo una gran fragilidad. Daniel explicó al rey que el reino de hierro sería fuerte como el propio metal. Sería capaz de romper todos los otros reinos, así como el hierro rompe el bronce, la plata y el oro. Este imperio no sería conocido por su gloria o esplendor, sino por su capacidad para subyugar e imponer su voluntad sobre todos los demás. La era del hierro traería consigo una brutalidad nunca antes vista, una era en la que la fuerza se convertiría en la principal moneda de poder. Sin embargo, a pesar de su fuerza, el reino de hierro no sería invencible. Su propia naturaleza despiadada y destructiva acabaría llevándolo a la inestabilidad. Las piernas de hierro, aunque fuertes, no podrían sostener el reino para siempre. Había una debilidad oculta en este poder absoluto. El imperio se fragmentaría y dividiría, lo que eventualmente resultaría en su caída. Incluso el más fuerte de los metales no podría garantizar la eternidad de un imperio. Esta visión del reino de hierro también simbolizaba una era en la que la humanidad confiaría más en la fuerza militar y la dominación violenta que en la diplomacia o la gloria. El poder del hierro estaba en su capacidad de destruir, pero al igual que el propio metal, se corroería con el tiempo. La destrucción que causaba eventualmente se volvería contra él, y el reino sucumbiría. Daniel dejó claro que a pesar de su fuerza, el reino de hierro estaba destinado a dividirse, así como mostraban los pies de la estatua. El hierro mezclado con barro indicaba que, incluso el más fuerte de los reinos, cuando dividido, estaba destinado al fracaso. El poder absoluto no podía mantenerse para siempre, y la fuerza bruta no era suficiente para mantener la cohesión de un imperio. Aunque el reino de hierro estaba representado por las piernas de la estatua, los pies revelaban una verdad diferente. Eran una mezcla de hierro y barro, simbolizando una fase de fragilidad y división. Daniel capítulo 2, versículos 41 y 42. Esta mezcla indicaba que el imperio, a pesar de su fuerza inicial, acabaría volviéndose inestable y dividido. El hierro, aunque fuerte, no podía unirse de manera estable al barro, un material frágil y quebradizo. Daniel explicó que esta parte de la estatua simbolizaba la división del imperio. Aunque todavía había fuerza presente, representada por el hierro, ésta se vería debilitada por la fragilidad del barro. El reino estaría en constante tensión entre su fuerza militar y su incapacidad para mantener la unidad. El barro, a diferencia del hierro, no tenía la resistencia necesaria para sostener el imperio, lo que haría inevitable su caída. La mezcla de hierro y barro también representaba el intento de unir elementos que, por naturaleza, no podían combinarse de manera estable. El reino se dividiría internamente, con partes fuertes y otras débiles, incapaces de sostenerse mutuamente. Esta división interna sería la causa de su destrucción. El hierro mismo, a pesar de su fuerza, se vería corrompido por la fragilidad del barro, mostrando que ningún imperio, por más fuerte que fuera, podría sobrevivir con una base inestable. Daniel comparó esta mezcla con la semilla de los hombres, explicando que las alianzas y mezclas de pueblos no serían capaces de garantizar la cohesión del reino. Daniel, capítulo 2, versículo 43. El reino estaría destinado a fragmentarse porque su fundación era dividida y frágil. Incluso con la fuerza presente, el barro garantizaría que el imperio no podría mantenerse unido para siempre. La visión de los pies de hierro y barro era una advertencia clara. El reino, aunque poderoso, estaba destinado a caer. La fragilidad de su base indicaba que el poder, cuando se divide y se mezcla con debilidades, siempre lleva al colapso. Era la profecía final de la transitoriedad de los reinos humanos y de la inevitable intervención divina. La piedra que fue cortada sin la ayuda de manos humanas y que destruyó la estatua representaba el surgimiento de un nuevo reino, el reino de Dios, que nunca sería destruido. Daniel capítulo 2, versículo 44.
Este reino, a diferencia de los reinos humanos, no sería el resultado de conquistas militares o alianzas políticas. Sería establecido por Dios y duraría para siempre. La piedra, que se convirtió en una gran montaña, simbolizaba este poder eterno. Al destruir los pies de hierro y barro, la piedra reveló que todos los reinos humanos, por más poderosos que fueran, estaban destinados a desaparecer. Solo el reino de Dios podría llenar toda la tierra y permanecer inquebrantable. Daniel explicó al rey que este nuevo reino no sería dado a otro pueblo, sino que sería consumado por Dios, rompiendo en pedazos todos los reinos anteriores. Daniel capítulo 2, versículo 44. La imagen de la piedra creciendo hasta convertirse en una montaña que llenó toda la tierra simbolizaba la totalidad y la eternidad del reino divino. No habría más sucesión de imperios o transiciones de poder. Este reino no podría ser sacudido, pues su fundación era divina, no humana. Traería justicia y paz, reemplazando la violencia y la inestabilidad que caracterizaban a los reinos anteriores. Daniel profetizó que este reino eterno consumiría a todos los demás y permanecería para siempre. La piedra, que fue cortada de la montaña sin manos humanas, simbolizaba que el poder de Dios no dependía de los hombres. El reino celestial estaba destinado a superar cualquier otro poder terrenal, estableciendo una nueva era de justicia y gloria. Daniel, capítulo 2, versículo 45. El rey, al escuchar esta profecía, comprendió que su propio poder era insignificante ante el reino eterno de Dios. Sabía que, por más grandioso que fuera su imperio, estaba destinado a ser destruido por la piedra divina. Esta revelación lo obligó a reflexionar sobre la transitoriedad del poder humano y la inevitabilidad del juicio divino. En otra visión, Daniel vio algo aún más aterrador. Vio los 4 vientos del cielo agitando el gran mar, y del mar surgieron 4 grandes bestias, cada una diferente de la otra. Daniel capítulo 7 versículos 2 y 3. Estas bestias representaban 4 reinos, y sus apariencias eran tan aterradoras como sus futuras acciones. Cada bestia llevaba consigo la esencia del reino que simbolizaba, y la visión mostraba una vez más el destino de los imperios humanos. La primera bestia era como un león con alas de águila. Daniel observó mientras le arrancaban las alas, y fue levantado del suelo y puesto sobre 2 pies como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. Daniel capítulo 7 versículo 4. Este león alado representaba el primer reino, poderoso y veloz, pero que eventualmente sería domesticado y humanizado, perdiendo parte de su ferocidad original. Así como la cabeza de oro, este reino inicial tenía un brillo de majestad, pero también su propia fragilidad. La segunda bestia, similar a un oso, surgía del mar con una postura inclinada hacia un lado, con 3 costillas en su boca. Daniel capítulo 7 versículo 5. Se le dio la orden de levantarse y devorar mucha carne. Este oso simbolizaba el segundo reino, un imperio que se levantaría de manera brutal y violenta, devorando todo a su paso. Las costillas en su boca sugerían los reinos que derrotaría en su ascenso al poder. Era una representación vívida de la crueldad y la fuerza despiadada de este imperio. La tercera bestia era un leopardo con 4 alas de ave en su espalda, y tenía 4 cabezas. Daniel capítulo 7 versículo 6. Este leopardo representaba el tercer reino, caracterizado por su rapidez y habilidad para conquistar. Las alas de ave sugerían su velocidad en expandir su dominio, y las 4 cabezas indicaban la multiplicidad de sus gobernantes o regiones. Este reino sería ágil y feroz, pero también fragmentado en su liderazgo. Estas 3 bestias, aunque aterradoras, eran solo el preludio para la 4ª bestia, la más aterradora de todas. Esta visión marcó el inicio de una nueva revelación sobre los reinos que dominarían la tierra, cada uno con su propia naturaleza destructiva y poderosa.
pero todos destinados a caer ante el poder de Dios. Daniel vio surgir del mar una cuarta bestia, diferente a todas las demás y más aterradora que cualquier cosa que hubiera visto antes. Daniel capítulo 7, versículo 7. Esta bestia era indescriptible, una criatura feroz con grandes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y pisoteaba con sus pies. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Todo lo que encontraba. Este cuarto reino sería brutalmente fuerte y completamente destructivo, sin ningún rastro de gloria o nobleza. La cuarta bestia simbolizaba un reino diferente a los demás. Mientras que los reinos anteriores poseían características que los humanizaban, como la majestuosidad del león o la velocidad del leopardo, este reino era simplemente una máquina de destrucción. Sus dientes de hierro indicaban una fuerza implacable y una capacidad para someter todo lo que encontraba a su paso. El hierro, como se vio en la estatua del sueño del rey, simbolizaba la fuerza bruta, y este reino ejemplificaba el uso más extremo de ese poder. Daniel notó que la cuarta bestia tenía 10 cuernos, que simbolizaban 10 reyes o reinos que surgirían de este imperio. Daniel capítulo 7, versículo 7. Estos cuernos representaban la división del poder dentro de este reino, y aunque era brutalmente fuerte, el imperio estaría fragmentado en varias facciones. Esta fragmentación, al igual que en el caso de los pies de hierro y barro de la estatua, indicaba que el imperio estaba destinado a dividirse y eventualmente colapsar. Mientras Daniel observaba, surgió otro cuerno pequeño entre los 10, y 3 de los cuernos originales fueron arrancados. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Este pequeño cuerno tenía ojos como los de un hombre y una boca que hablaba cosas grandiosas. Este cuerno representaba a un gobernante que se levantaría con gran arrogancia, desafiando al mismo Dios. La visión de Daniel indicaba que, aunque este reino fuera poderoso y temido, también estaba destinado a una caída dramática. La cuarta bestia era diferente a todas las demás, no solo por su brutalidad, sino también por su capacidad de desafiar directamente el poder divino. El surgimiento de este pequeño cuerno, con sus ojos y palabras arrogantes, era un presagio de un enfrentamiento inevitable entre los poderes terrenales y los celestiales. Daniel sabía que, a pesar de su terrible fuerza, este reino también estaba destinado a la destrucción. La visión de los 10 cuernos de la cuarta bestia era un claro signo de la fragmentación del poder dentro de este último imperio. Daniel capítulo 7, versículo 7. Cada cuerno representaba un rey o gobernante que surgiría dentro de este reino feroz. Sin embargo, Daniel observó algo aún más perturbador. Entre los 10 cuernos surgió un pequeño cuerno que arrancó 3 de los primeros. Daniel capítulo 7, versículo 8. Este pequeño cuerno no era solo un símbolo de poder, sino de desafío. El pequeño cuerno tenía ojos como los de un hombre y una boca que hablaba grandes cosas, desafiando al propio Dios. Este gobernante sería arrogante y audaz, tomando para sí la autoridad y el poder y exaltándose por encima de los otros reyes. Daniel entendió que este cuerno representaba a un líder que se levantaría en oposición directa al Altísimo, intentando subvertir el orden divino y establecer su propio dominio. La visión era un claro aviso de que el poder humano, por más grande que se volviera, siempre tendría la tendencia de desafiar el poder divino. El pequeño cuerno, con sus palabras de arrogancia, simbolizaba el último intento de los reyes de la tierra de imponerse contra Dios. Sin embargo, este intento estaba destinado al fracaso.
como Daniel vería más tarde en la revelación del juicio divino. El hecho de que el pequeño cuerno arrancara 3 de los cuernos originales indicaba que no solo se elevaría por encima de los otros reyes, sino que también causaría la caída de parte del propio reino. Su ascenso estaría marcado por conflictos internos y destrucción. Esta visión simbolizaba la naturaleza caótica del poder terrenal, que al intentar imponerse por encima de todos, acabaría corroyéndose a sí mismo. Daniel comprendió que el pequeño cuerno representaba la última fase del reino terrenal, cuando el poder humano intentaría establecerse como absoluto en desafío al propio Dios. Sin embargo, ese período de arrogancia y rebeldía estaba destinado a ser corto, pues el juicio divino ya estaba en curso. Daniel continuó observando la visión hasta que vio que se colocaban tronos y el anciano de días se sentó. Daniel capítulo 7, versículo 9. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como lana pura. Su trono era una llama de fuego, y sus ruedas eran fuego ardiente. Un río de fuego fluía delante de él, y miles de miles le servían. Era el comienzo del juicio divino, el momento en que todos los reinos de la tierra serían juzgados por sus acciones. El anciano de días representaba a Dios mismo, quien ahora estaba listo para juzgar a las bestias y los reinos que habían desafiado su autoridad. El juicio era inevitable, y Daniel vio que se abrían los libros, registrando las acciones de todos los reinos y sus gobernantes. Daniel capítulo 7, versículo 10. Este era el momento de rendir cuentas, cuando la justicia divina se impondría sobre toda la tierra. Mientras Daniel observaba, vio que la cuarta bestia era muerta, y su cuerpo destruido y entregado al fuego ardiente. Daniel capítulo 7, versículo 11. Esta visión representaba la destrucción del último y más terrible de los reinos, el que había desafiado directamente el poder de Dios. Así como la estatua del sueño del rey fue destruida por la piedra cortada sin manos humanas, la cuarta bestia y su imperio serían consumidos por el juicio divino. Las otras bestias también perdieron su dominio, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo y una sazón. Daniel capítulo 7, versículo 12. Esto indicaba que, aunque los reinos anteriores habían sido derrotados, sus legados continuarían por un tiempo hasta que finalmente fueran completamente extintos. El juicio divino, sin embargo, era claro. Todos los reinos humanos estaban destinados a caer. Daniel vio que el poder, la gloria y el dominio de todos los reinos serían entregados al Hijo del Hombre, que vendría con las nubes del cielo. Daniel capítulo 7, versículo 13. Él recibiría dominio, gloria y un reino eterno, que nunca pasaría, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. Era el establecimiento del reino de Dios, que reemplazaría para siempre a los reinos transitorios de la tierra. En otra de sus visiones, Daniel fue testigo de un conflicto aún más detallado entre los reinos de la tierra. Vio un carnero con 2 cuernos que simbolizaba a los reyes de Media y de Persia. Daniel capítulo 8, versículo 20. Este carnero dominaba con poder, embistiendo hacia el oeste, el norte y el sur, y ningún otro animal podía resistirlo. Daniel capítulo 8, versículo 4. Este imperio persa parecía invencible en su dominio. Pero Daniel también vio un macho cabrío que venía del occidente, con un cuerno notable entre sus ojos, y este macho cabrío corría con tanta furia que parecía no tocar el suelo. Daniel capítulo 8, versículo 5. El macho cabrío simbolizaba al rey de Grecia. Daniel capítulo 8, versículo 21, quien con gran velocidad y fuerza embistió al carnero con brutalidad. El carnero, aunque poderoso, no pudo resistir el ataque, y sus 2 cuernos fueron quebrados. Daniel capítulo 8, versículo 7. Este enfrentamiento entre el carnero y el macho cabrío representaba el choque entre los imperios de Persia y Grecia. El macho cabrío, que simbolizaba a Alejandro Magno, estaba impulsado por la furia y conquistó vastos territorios en poco tiempo.
Daniel vio que el gran cuerno del macho cabrío se quebraba y en su lugar surgían 4 cuernos más pequeños que apuntaban hacia los 4 vientos del cielo. Daniel capítulo 8, versículo 8. Estos 4 cuernos representaban la división del imperio de Alejandro tras su muerte, cuando su vasto reino fue repartido entre 4 generales. De esta división, Daniel vio surgir un pequeño cuerno que creció mucho hacia el sur, el este y la tierra gloriosa. Daniel capítulo 8, versículo 9. Este pequeño cuerno simbolizaba un nuevo poder que se levantaría, posiblemente representando la opresión del pueblo de Dios y la profanación del templo. La visión mostró la continua batalla entre los reinos de la tierra, pero también indicaba que todos estos poderes estaban destinados a pasar. Daniel entendió que, a pesar de sus conquistas, los reinos de la tierra estaban sujetos a la voluntad divina. Los conflictos entre ellos eran parte del gran plan de Dios, y así como los reinos anteriores cayeron, estos también estaban destinados a caer. La visión del carnero y el macho cabrío mostró que, por más poderoso que fuera un imperio, siempre sería reemplazado por otro hasta que se estableciera el reino eterno de Dios. Mientras buscaba entender estas visiones, Daniel recibió una nueva revelación. En el primer año del reinado de Darío, comprendió, a partir de los escritos del profeta Jeremías, que el exilio de Jerusalén duraría 70 años. Daniel, capítulo 9, versículo 2. Ante esta comprensión, Daniel volvió su rostro a Dios, buscándolo en oración y súplicas, con ayuno, saco y ceniza. Daniel capítulo 9, versículo 3. Confesó los pecados de su pueblo e imploró por la misericordia de Dios. Durante su oración, Daniel fue visitado por el ángel Gabriel, quien vino para darle entendimiento sobre el futuro de su pueblo y de Jerusalén. Gabriel le reveló a Daniel que 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo y la ciudad santa para acabar con la transgresión, poner fin a los pecados y traer la justicia eterna. Daniel capítulo 9, versículo 24. Estas semanas simbolizaban un período de tiempo en el que Dios restauraría a su pueblo y traería redención. Gabriel explicó que desde la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías, habría 7 semanas y 62 semanas. Después de estas semanas, el Mesías sería cortado, y la ciudad y el santuario serían destruidos por el pueblo de un príncipe que había de venir. Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26. Esta profecía señalaba la venida de Cristo y la subsiguiente destrucción de Jerusalén, eventos que marcarían el inicio de un nuevo período en la historia del pueblo de Dios. En los días finales, Gabriel reveló que el príncipe haría un pacto con muchos por una semana, pero a la mitad de esa semana interrumpiría el sacrificio y la ofrenda. Daniel capítulo 9, versículo 27. Este período de tribulación y desolación sería el preludio del fin de los tiempos, cuando Dios traería su juicio sobre las naciones y restauraría su reino eterno. La visión de Daniel sobre el futuro de Jerusalén y del pueblo de Dios era tanto una advertencia como una promesa. Mostraba que vendrían tiempos difíciles, pero también que, al final de este periodo de pruebas, Dios traería redención y justicia eterna. La revelación de Gabriel fue un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, el plan de Dios estaba en marcha y que su reino se establecería pronto. En la última de sus grandes visiones, Daniel recibió una promesa final sobre el destino de los reinos de la tierra y el establecimiento del reino de Dios. El ángel Gabriel explicó que, en los últimos días, Miguel, el gran príncipe que protege al pueblo de Dios, se levantaría. Daniel capítulo 12, versículo 1. Habría un tiempo de angustia como nunca antes en la historia de las naciones, pero en ese tiempo todos los que se encuentren inscritos en el libro serían salvos.
Daniel vio que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarían, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Era una visión clara de la resurrección final, el momento en que Dios traería justicia a todos los pueblos. Aquellos que fueran sabios brillarían como el resplandor del firmamento, y los que condujeran a muchos a la justicia brillarían como estrellas para siempre. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Esta visión era la promesa final de que, al final de los tiempos, Dios traería juicio sobre el mundo y establecería su reino eterno. Los reinos humanos, por más poderosos que fueran, estaban destinados a caer, pero el reino de Dios duraría para siempre. La resurrección de los justos y de los impíos marcaría el inicio de una nueva era, donde la justicia divina prevalecería sobre todas las cosas. Gabriel instruyó a Daniel a sellar el libro hasta el tiempo del fin, indicando que muchas de estas revelaciones solo serían comprendidas plenamente en los últimos días. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, ya anciano y cansado, fue informado de que descansaría, pero que al final de los tiempos se levantaría para recibir su herencia. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Era la promesa de que, a pesar de las incertidumbres y dificultades del presente, la victoria de Dios y su reino eterno estaban asegurados. Con esta visión, Daniel recibió la certeza de que el futuro pertenecía a Dios. La promesa de un reino eterno y de una purificación final era un consuelo no solo para él, sino para todo el pueblo de Dios. A pesar de las angustias y tribulaciones que aún vendrían, el final sería glorioso, con Dios estableciendo su justicia y trayendo redención a los fieles.